Hola a todos queridos estudiantes, soy el profesor Francisco Olivares Castillo y en la clase de hoy para el primer ciclo vamos a comenzar con la unidad de geometría. ¿Ya? En esta unidad nosotros vamos a ver principalmente ángulos y polígonos, ¿ya? Vamos a ver semejanza de figuras y vamos a ver transformaciones isométricas y teselaciones. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos ver, digamos, en esta unidad. ¿Ya? Vamos a partir la unidad de geometría en el libro 4, en la última parte. Después de la ecuación de la recta aparece lo que son los ángulos y las rectas. ¿Ya? Vamos a ver brevemente lo que son los ángulos, ¿ya? Porque esto nos va a servir para las unidades siguientes. En la página 45 del libro 4 aparece que un ángulo, ¿ya? Aparecen los ángulos en la definición y dice lo siguiente. Desde la antigüedad, astrónomos y navegantes utilizan los ángulos para localizar estrellas en el cielo y orientarse según su posición. Un ángulo es la abertura entre dos semirrectas que tienen el mismo origen llamado vértice. Las semirrectas forman los lados del ángulo. Un ángulo se designa por una letra griega o por tres letras, de manera que en medio se sitúa la letra que representa su vértice. Entonces, si yo tengo un ángulo, dice que es una abertura entre dos semirrectas. Por ejemplo, ¿ya? Estas dos son semirrectas, ¿ya? ¿Cierto? Que se unen en un punto llamado vértice. Entonces este punto de aquí es el vértice. ¿Ya? Este es un lado, o una de las rectas, y este es el otro lado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la recta C, la recta A y la recta B. O sea, y el vértice B. ¿Ya? Y se designa con una letra griega, que puede ser alfa, beta, gamma, lo que ustedes indiquen. En esta figura podemos decir lo siguiente. Los lados son las semirrectas BC y AC. Perdón, BC y BA. BC, BA. Estos son los lados. Así se escribe un lado. BC, BA. ¿Ya? El vértice es el punto B. Aquí. ¿Ya? Y este es el ángulo alfa. O, que es lo mismo, escribir el ángulo A, B, C. Este ángulo se lee ABC, nombrando el vértice en el medio. Cuando usted quiere nombrar un ángulo en una figura geométrica, cuando pone el ángulo con las letras que componen los lados con el vértice siempre tiene que ir, la letra del medio tiene que ser la del vértice, donde está el ángulo. ¿Ya? También se utilizan letras griegas para nombrar los ángulos, en este caso la letra alfa. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos estos ángulos, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? Estos ángulos se clasifican según su medida. Y aquí tiene distintos tipos de ángulos. Por ejemplo, un ángulo que es así, ¿ya? Se llama agudo, donde alfa está entre 0 y 90. ¿Ya? El ángulo agudo es mayor que 0 y menor que 90. ¿Ya? Luego tiene un ángulo recto, donde alfa vale 90.
también se escribe el ángulo con un cuadradito. Y eso también significa un ángulo recto de 90 grados. Esto está en la página 47. Luego usted tiene un ángulo que se llama obtuso, ¿ya? Que es un ángulo donde alfa es mayor que 90, pero menor que 180. ¿Ya? Mide más de 90, más de 90 y menos que 180. Más que 90 y menos que 180. Luego tiene, y aquí tiene el ángulo extendido, que es un ángulo que mide 180 grados. Entonces, si usted se fija, los ángulos se clasifican según los grados que miden. Y eso está en la página 47. Entonces, queridos estudiantes, con esto terminamos con el libro 4 y partiríamos con el libro 5 de geometría. ¿Ya? Entonces ahora ya conocemos los ángulos. Entonces podemos ver figuras geométricas que se relacionen con esto. Y en la página 7 vamos a empezar a ver los conceptos básicos, que uno de ellos son los polígonos. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, en la página 7 dice lo siguiente. Uno de los oficios más conocidos es la carpintería, en donde los carpinteros utilizan como herramienta el metro, que se forma por segmentos de madera que se van plegando. ¿Ya? Entonces este segmento tiene forma de línea poligonal. Dice, una línea poligonal es una sucesión de segmentos rectos que se intersectan en sus extremos. Solo el extremo inicial y el final no se tocan, o pueden tocarse. Entonces, si aparece esto, ¿ya? Esta es una línea poligonal, ¿ya? Donde aquí tengo los vértices, por eso es importante los vértices, ¿ya? Esta línea poligonal es abierta porque los extremos iniciales y finales no se tocan. Del primer segmento con el extremo final del último no se tocan, no se intersectan, ¿ya? Pero si yo tengo esto, ¿ya? Esta es una línea poligonal cerrada. ¿Entienden por qué? Porque el vértice del primer extremo, o sea, el extremo inicial del primer segmento con el extremo final, digamos, del último, se conectan mediante una línea. Y en esta figura nos queremos detener porque un polígono es esto. ¿Ya? El libro dice, el polígono es la unión de una línea poligonal cerrada, por ejemplo esta, la línea con la región que encierra. O sea, un polígono es la línea con lo que está dentro. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo podemos ver? En el signo pare, en una pizarra, ¿cierto? Un volantín, en el panel de las abejas, etc. Entonces, que ahora ya sabemos que es un polígono, ¿qué elementos tiene? Por ejemplo, supongamos que yo tengo este polígono. ¿Ya? Página 8, perdón. Los elementos de un polígono son los siguientes. Primero tengo los lados, ¿cierto? Que son los que limitan el polígono. ¿Ya? Lo limitan, ¿cierto? Aquí tengo los lados, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, un lado sería AB. ¿Ya? Así como
BC, CD, etcétera, ¿ya? De EF a F, ¿cierto? O FA. Tengo los vértices, que son estos puntos de aquí, ¿cierto? Los puntos en donde se unen dos rectas, que en este caso sería A, B, C, D, E y F, ¿cierto? Si ustedes se fijan, también tengo ángulos. Como por ejemplo, el ángulo que está aquí, este, CDE. Busco, ¿cómo lo leo? Busco los tres vértices, CDE, CDE. El del medio, el vértice del medio, me dice que quién es el ángulo. ¿Ya? Y este ángulo es interior. ¿Por qué será interior? Porque está dentro del polígono. ¿Podría ser de otra forma? Por supuesto, miren. Si yo extiendo la figura, ¿ya? La extiendo y tomo este ángulo, ¿ya? Este ángulo sería externo o exterior. Pero en el curso de matemática de ahora nos vamos a estudiar los ángulos interiores. ¿Ya? Y, por supuesto, tengo la unión que puede existir entre dos vértices que son opuestos, digamos, ¿cierto? Y que serían, por ejemplo, las diagonales, que en este caso sería AC, por ejemplo. El segmento AC es diagonal. El segmento BE también es diagonal. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene los elementos de un polígono. Los lados, los vértices, los ángulos interiores y las diagonales. Ahora, ¿cómo se clasifican los polígonos? Los polígonos se clasifican según la cantidad de lados y la medida de sus lados y de sus ángulos. ¿Ya? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si es por el número de lados, ¿ya? Si es por el número de lados, si tiene 3, es un triángulo. Si tiene 4, es un cuadrilátero, como la lucha libre. Si tiene 5, es un pentágono. ¿Ya? Si tiene 6, es un hexágono, como el signo pare. Y así sucesivamente con 7, con 8, con 9, generalmente hasta el 12 o 20. ¿Ya? Entonces así se clasifica los polígonos según el número de lados, que eso sale en la página 8. Y en la página 9 aparece la segunda clasificación, que tiene que ver según el número, según la medida que tienen los lados y los ángulos. ¿Ya? Según la medida de lados y ángulos. ¿Qué tengo? Polígono regular y polígono irregular. ¿Ya? O sea, tengo polígonos regulares y polígonos irregulares. El polígono regular es aquel en donde todos, ¿ya? Todos sus lados y ángulos son iguales.
¿Ya? Entonces, usted va a tener un polígono regular cuando todos los lados del polígono y todos los ángulos del polígono son iguales. ¿Ya? O tienen igual medida. Y en el polígono irregular, al menos un lado o ángulo son, al menos un lado o ángulo es distinto. ¿Ya? Distinto al resto. Por ejemplo, si usted tiene esta figura, ¿ya? Ese es un polígono y todo esto mide 3, ¿ya? Esto mide 60, 60, 60. Este es un polígono regular, ¿ya? Pero este ese ya sería un polígono irregular porque al menos un lado o un ángulo ya son distintos. No sería regular. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, entonces existen figuras geométricas, como en este caso los polígonos regulares, que son específicas. Por ejemplo, un triángulo equilátero, ¿ya? Un cuadrilátero regular, un cuadrado, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora que ya sabemos cómo es la relación entre la medida de los ángulos y los lados, y para poder determinar el tipo de polígono, ¿cierto? Y según la cantidad de lados que tiene, ¿cierto? Entonces ahora vamos a aprender a calcular los elementos básicos de un polígono, que son el perímetro, ¿cierto? Y el área. Voy a leer la página 11. El perímetro es la medida del contorno del polígono. El perímetro es la medida del contorno de una superficie o de una figura y se expresa en unidades de longitud, como centímetros, metros, kilómetros, etc. Entonces aquí usted tiene que sumar los lados del polígono. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una figura, ¿ya? Cuyo lado mide 3 centímetros. Vamos a poner bien aquí. Mide 5 centímetros por este lado igual. ¿Ya? Entonces el perímetro de esta figura, que es un rectángulo, sería sumar 5 más 3 más 5 más 3. Y esto sería 5, 10, 13, 16 centímetros. ¿Ya? Ese cálculo simple es lo que se llama el perímetro de la figura. ¿Ya? Por eso cuando ustedes le piden calcular el perímetro de una figura, entonces usted está sacando el contorno. ¿Ya? ¿Qué ocurre con el área? En el caso del área, es un cálculo un poco más complejo, pero después uno lo va aprendiendo porque hay fórmulas para eso. En el caso del área, nos vamos a quedar con lo siguiente. El área de una figura es la medida de su superficie y se expresa en unidades de área, por ejemplo, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. ¿Ya? Vamos a usar la pizarra como ejemplo. Miren, como sale en el libro, para calcular el área de una superficie, por ejemplo la pizarra, yo debo comparar, ¿ya? Yo debo comparar esta área con otra que elegimos como superficie unidad y averiguar el número de unidades que contiene. Es decir, calcular el área de un cuadrado significa determinar cuántos cuadritos del lado 1 cubren la superficie. O sea, si yo quiero conocer esta figura, y esto es una explicación en general,
yo debería calcular todos los mini cuadritos, ¿cierto?, que tiene la pizarra, así, ¿cierto?, del lado 1, ¿ya? Y por lo tanto esta área es una unidad cuadrada, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Y súmalos todos. Pero como nosotros sabemos, eso es muy complejo y muy difícil, digamos, a menos que sea para ejercicios que son teóricos y no tan prácticos. Por ejemplo, aquí sale, supongamos el mismo de 5, 3, 5 y 5, ¿cierto? De 5 centímetros. Entonces yo debería dividir esto en 5 y esto en 3, ¿ya? Perdón, aquí es 3. Entonces yo tendría aquí 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces esto medía 1 centímetro cuadrado. 1, 1, ¿cierto? Dividí el cuadro grande, el rectángulo grande en 15 mini cuadritos. Y por lo tanto, ¿cuánto sería el área de esto? 15, 5, 10, 15 centímetros cuadrados. Entonces lo que vamos a ver ahora para terminar esta clase, ¿ya?, es el perímetro y áreas, en la página 13, el perímetro y áreas de figuras conocidas. ¿Ya? Perímetro y área de figuras. Y vamos a ver 4 figuras. Supongamos que yo tengo, la 1, un cuadrado, ¿ya?, de lado A, ¿ya? Ya que sabemos el lenguaje algebraico, lo vamos a utilizar. Nosotros sabemos que los cuadrados tienen ángulos de 90 grados, ¿cierto?, que son ángulos rectos. ¿Ya? Entonces, el perímetro de esta figura va a ser la suma de los 4 lados, porque un cuadrado tiene todos los lados iguales. Sería A más A más A más A. Entonces el perímetro nosotros sabemos que es, como son términos semejantes, tendría 4A. Si yo tengo un cuadrado de lado 3, tendría que multiplicar 3 por 4, 12. Y ese es mi perímetro. Y el área del cuadrado sería simplemente multiplicar la base por la altura. A por A. La base por la altura del cuadrado. Y esto sería A cuadrado. Entonces si yo tengo un cuadrado de lado 3, el perímetro sería 4 por 3, 12. Y el área sería 3 por 3, 9. ¿Ya? Unidades acá, donde eso puede ser centímetro, metro, kilómetro, y unidades cuadradas. ¿Ya? Ese es el cuadrado. La segunda figura que vamos a ver es un rectángulo. Nosotros sabemos que un rectángulo es una figura que es similar al cuadrado, pero uno de sus lados es más largo. Entonces voy a tener el rectángulo de lado A y lado B, y también tiene ángulos de 90 grados. El perímetro aquí sería, como este lado mide lo mismo que este, y este lado lo mismo que este, sería A más A, que son los dos lados iguales, más B más B. ¿Cierto? Entonces el perímetro del rectángulo sería, como estos son términos semejantes, A más A, 2A, más 2B. ¿Ya? Y el área se mantiene como la base por la altura. Por lo tanto sería A, que es la base, y B por B, que es la altura. Si tenemos nosotros un rectángulo del lado 2 y del lado 4, sería el perímetro 2 por 2, 4, más 4 por 4, 16, 20. ¿Ya? Y el área sería 4 por 2, 8. La tercera figura que vamos a ver es un triángulo.
un triángulo que se llama, que tiene lados A, B y C. Bueno, aquí le vamos a poner la B para que esté igual que el libro. A, B y C. Y tiene una altura H, que forma un ángulo de 90 grados con la base. Entonces, el perímetro de un triángulo sería la suma de los tres lados. A más B más C, ¿cierto? Es el contorno. Y el área del triángulo va a estar definida por la base, por la altura, dividido en 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi base? La base del triángulo sería A. La altura sería la línea recta que va desde la base hacia el vértice superior o el vértice opuesto a la base, que sería este. H dividido en 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, este triángulo, el perímetro sería 3 más 4 más 5, que es la suma de los tres lados. 4 más 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el área sería la base 5 por la altura 4, que es esta de aquí, dividido en 2. 5 por 4, 20, dividido en 2, 10. ¿Ya? Y la última figura, que es la más compleja, que los estudiantes a veces se asustan un poco con esta figura, es la que se llama la circunferencia. ¿Ya? Circunferencia. Que tiene centro O y tiene radio R, que va desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? La vamos a anotar así, ¿cierto? El perímetro, y aquí anótenlo, porque esto yo no se los voy a explicar, digamos, de dónde viene. Dijimos que es el contorno. ¿Ya? El perímetro va a ser 2pi por r. O sea, usted va a multiplicar 2pi, donde pi recordemos que es 3,1416 fracción. ¿Ya? Aquí en la página 13 sale al lado. ¿Ya? El número pi es la constante que relaciona la longitud de una circunferencia y su diámetro. Este número tiene cifras infinitas y se utilizará generalmente para el curso de la aproximación 3,14. Entonces, el perímetro es 2pi por r. Y el área de la circunferencia va a ser pi por r cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos una circunferencia de radio 3, ¿ya? El perímetro va a ser igual a 2pi por r. Esto va a ser 2 por pi por 3. Y esto sería 6pi. 3 por 2, 6. Voy a dejar expresada la letra pi. Después, si usted lo quiere calcular, multiplica el 6 por 3,14 y obtiene el perímetro. En el caso del área, sería pi por r cuadrado. Sería pi por 3 al cuadrado. 3 por 3, 9pi. Entonces, queridos estudiantes, estas son las 4 figuras básicas que nosotros vamos a utilizar en el curso para resolver los ejercicios. Y con esta clase usted va a poder resolver los ejercicios hasta la página 18 del libro 5. Y con esto, queridos estudiantes, terminamos la clase de hoy. Y en la clase siguiente vamos a ver las proporcionalidades de las figuras y las semejanzas. ¿Ya? Cuídense. Por favor, si tienen dudas o consultas, realicen las consultas a mi WhatsApp o al correo o a Classroom. ¿Ya? Y vean los videos, que son muy importantes para que usted pueda aprobar el curso. Esa sería la clase de hoy. Soy el profesor Francisco Olivares Castillo y nos vemos en la siguiente clase.